Lo primero de todo quería, bueno, pues dar las gracias a los organizadores por la iniciativa que han tenido a Philips, porque creo que en estos momentos, digamos, es el formato que más se puede adaptar a nosotros y a todos los asistentes virtuales, pues encantado y espero que aprovechemos esta sesión. Es una sesión es un poquito diferente, el tema es un poquito diferente, pero yo creo que la principal conclusión que vamos a sacar después de estos 50 minutos es que es fundamental la organización del servicio de imagen en nuestro día a día y va a ser también fundamental para la organización de los servicios de cardiología. Yo creo que a nadie se nos escapa que la enfermedad cardiovascular tiene una grandísima prevalencia y una alta complejidad. De hecho, los hospitales, digamos, más grandes, hospitales de referencia, está dividido en diferentes unidades que pueden ser más o menos complejas en función del tipo de hospital en el que nos encontremos, pero hay un nexo de unión y eso es indiscutible, que va a ser siempre la unidad de imagen cardíaca, que va a estar dando soporte a todo el servicio de cardiología y a cada una de las unidades a las que pueden ver aquí en esta diapositiva. Yo creo que es muy importante tener en cuenta que en el servicio de cardiología, quitarnos esta idea de la cabeza es muy importante, que básicamente que la clínica esté separada de la imagen cardíaca y del intervencionismo, porque en nuestro día a día nosotros sabemos que esto no es así. Esta es la foto con la que nos tenemos que quedar. De hecho, la clínica está unida, por supuesto, a la imagen, al intervencionismo, de tal forma que la imagen hace realmente de un nexo de unión entre todo el servicio de cardiología. Para ser capaz de convertirse en este punto de encuentro, de conexión con el resto del servicio, es fundamental un sistema de gestión, que es lo que vamos a dedicar nuestro tiempo durante esta presentación. Son tres ideas que quería transmitir. Voy a hablar un poco de la evolución, de cómo han sido de las unidades de imagen cardíaca en las últimas décadas y cómo en el punto en el que nos encontramos hoy vamos a comprobar que el flujo de trabajo en un servicio de cardiología está basado en la organización que parte de la unidad de imagen y luego finalmente pues unas pinceladas de lo que nos podemos encontrar en el futuro muy brevemente en la unidad de imagen y cómo va a seguir cambiando nuestra forma de trabajar día a día. Fijaros, básicamente en las últimas décadas del siglo pasado se empezaron a desarrollar los laboratorios de ecocardiografía, se llamaban así, laboratorios de ecocardiografía, con la ecocardiografía, digamos, convencional, y esto ha ido cambiando durante la última década del siglo pasado y las primeras décadas de este siglo, y básicamente por varios motivos. La ecocardiografía se ha ido complicando un poquito más, tenemos nuevas técnicas mucho más sofisticadas, y dentro de nuestra unidad de imagen cardíaca, que ya no llamamos laboratorio de imagen, sino unidad de imagen cardíaca, esto viene dado fundamentalmente porque integramos técnicas como es el cardiotac y la cardioresonancia y aparte otras técnicas híbridas que están entrando en la práctica clínica diaria. Por eso es muy importante, yo creo que todos lo tenemos claro, esta migración a esta unidad de imagen cardíaca. Esta adaptación, digamos, de la imagen cardíaca ha tenido que ver muchísimo los sistemas de gestión de imágenes, que se han tenido que ir adaptando también a esta realidad para ir dándonos poco a poco este soporte que necesitamos nosotros en nuestro día a día. Esta es la foto que nos encontramos en una unidad de imagen, una unidad de técnica de imagen no invasivas en nuestro día a día. Esas son las técnicas que nosotros tenemos que organizar. Tenemos una responsabilidad, y eso está muy claro, tenemos que hacer un uso muy razonable, muy exacto de cada una de las técnicas y en qué escenario clínico tenemos que utilizarlas. Aquí podemos ver, si vemos aquí la complejidad de la técnica en relación con la complejidad de la patología cardiovascular. Lógicamente, si la complejidad de la cardiología a priori cardiovascular pues está en un nivel inferior, utilizaremos una técnica relativamente sencilla, muy accesible a todo el mundo. Según se vaya complicando la patología cardiovascular, iremos navegando por la ecocardiografía básica, la ecocardiografía avanzada y la imagen cardíaca avanzada, que es el TAC y la resonancia. Por poner un ejemplo, si un paciente tiene una valvulopatía, es un paciente relativamente complejo desde el punto de vista de la imagen, pues a todos nos gustaría tener una ecocardiografía avanzada que nos permita tomar una gran cantidad de medidas y con eso unas decisiones muchísimo más exactas, incluso planificar en el futuro un intervencionismo. Como vemos aquí en esta complejidad, los sistemas de gestión han ido cambiando, también tienen que ver mucho en cómo nos adaptamos y cómo hacemos un uso racional de toda esta tecnología. Esto es un concepto también para tener en cuenta. ¿Cómo han ido evolucionando estos
estos sistemas de gestión, yo creo que todos tenemos en la memoria y todavía se pueden estar utilizando, pues básicamente una estación de trabajo, una estación, un visor, que nosotros utilizamos como si fuese una isla. Realmente es un ordenador donde podemos hacer un análisis de nuestras imágenes, en principio de ecocardiografía, es como se empezó. Y luego, la verdad es que ha ido mejorando en muchísimos términos en cuanto al tipo de análisis que se puede realizar. Se empezaron a meter pues, algunos datos relacionados con la hemodinámica. Pasamos a un sistema de servidor, aunque la complejidad va aumentando. Pero la pregunta es dónde nos encontramos hoy en día, y básicamente donde nos hemos encontrado es aquí, adaptándonos a la situación actual, al mundo real, ¿no? Básicamente los servidores ya son servidores multimodalidad, por lo tanto la palabra multimodalidad ya tiene que estar en nuestro lenguaje. Tenemos que hablar de unidades de imagen cardiovascular multimodalidad, y este servidor nos tiene que dar la capacidad de poder gestionar toda esta información que, como veremos, no solamente se va a quedar las técnicas de imagen, sino que va a suponer un avance más allá, como vemos aquí a continuación, y va a ser fundamental ir metiendo muchísima más información. ¿Qué es lo que queremos nosotros? ¿Qué es lo que queremos en nuestro día a día? Como veremos tanto en la imagen como en el servicio de cardiología, lo queremos todo en un mismo sitio. O sea, es fundamental tener la información en un mismo sitio muy accesible. Hay un concepto también muy importante cuando alguien habla de imagen. Una imagen, por supuesto, es un ecocardiograma, es un TAC, es una resonancia, imágenes del angio, de un cateterismo, pero también puede ser un electrocardiograma o un PDF, por ejemplo, de una ergometría. Esto lo tenemos que tener en cuenta, que es una imagen, se nos escapa un poquito de nuestro día a día, ¿no? Una cosa muy importante que tienen que ser herramientas, como vamos a ver, muy ágiles, y durante las próximas diapositivas vamos a ver, tenemos aquí un timeline que es fundamental básicamente para conectar a los clínicos intervencionistas con el trabajo que hacemos en la unidad de imagen, como vamos a explicar. Este es el laboratorio, esta es la unidad de imagen. Esta mañana, como podéis ver, medio vacía, y todos estamos protegidos por la situación en la que nos encontramos, pero en cada uno de estos ordenadores, que a su vez lógicamente están conectados con el resto del hospital, pues cada uno de los compañeros que están aquí pueden estar analizando ecocardiografía tridimensional, compañero al lado está analizando el TAC o estar analizando una resonancia. En cada uno de los pacientes nosotros vamos a ver la cantidad de pruebas que se han ido haciendo, lo que estamos, como he dicho anteriormente, en el timeline, de tal forma que si nos toca analizar un eco, vamos a tener ese eco, podemos comparar varios ecos. Si ese mismo paciente tiene una resonancia, pues puedo analizar esta resonancia. Esta capacidad que tenemos dentro de la unidad de imagen, quizás lo más interesante es ese escapa, ¿no?, de la unidad de imagen, y nos permite tener una solución global de servicio de cardiología. Es decir, nosotros vamos a utilizarlo, por supuesto, para hacer un diagnóstico, pero nos va a permitir, si lo trasladamos al servicio de cardiología, por ejemplo, hacer una planificación del intervencionismo. Esto lo podemos hacer, podemos interactuar con los hemodinamistas, con el cirujano cardíaco y con los cuidados intensivos, por ejemplo. Una cosa muy importante es que el timeline que nosotros hemos creado, yo siempre lo digo, está vivo. Esto significa que se va a ir adaptando a las necesidades que nosotros vamos a tener, de tal forma, si por ejemplo electrofisiología, intervencionismo necesitan alguna cosa más, por ejemplo, tener aquí los electrodos, los van a tener, con lo cual, poco a poco, toda la información del servicio de cardiología lo vamos a tener de una forma en la que la vamos a compartir de una forma muy, muy sencilla. Por poneros algunos ejemplos, a todo el mundo le gusta, pues cuando llega a trabajar, lógicamente, pues colocar su mesa de una determinada forma. A mí, por ejemplo, tenemos la posibilidad con este servidor, pues para hacerlo como nosotros un poco nos guste. Por ejemplo, yo todas las mañanas cuando abro mi ordenador y entro en mi servidor, pues ya tengo básicamente personalizado qué es lo que quiero ver. Pues yo normalmente quiero ver los ecos de los 2 últimos días que están ligados a mí, y esto lo podemos modificar, y cada uno de los compañeros pondrá aquí su nombre y automáticamente lo abrirá como él considera necesario. Luego nos podemos ir a otros de aquí, pues para ver listas de trabajo de todo el servicio de ecocardiografía, podemos ver resonancia, podemos verlo absolutamente todos. Y un segundo ejemplo, que esto es algo que hemos implementado hace relativamente poco. En una de las casillas que vemos aquí tenemos pues comentarios del estudio. Una de las cosas que nos planteamos, nosotros somos un hospital que intentamos hacer investigación. Empezamos con un estudio de estenosis aórtica en el que queremos reclutar a los pacientes, tenemos que sacar sangre para estudiar la proteómica.
¿Cuál era el problema? Nosotros hacemos alrededor de unos 80 a 100 ecos al día, pues básicamente era muy difícil reclutar a estos pacientes. Ahora, con esta herramienta somos capaces de identificar a los pacientes antes de que lleguen al servicio de cardiología con una etiqueta que va a poner estenosis aórtica y proteómica. Si ese paciente ya ha sido diagnosticado de estenosis aórtica, a mí me va a avisar de tal forma que yo me puedo acercar al paciente y rápidamente reclutarlo. De hecho, con esta herramienta, en este estudio en concreto, hemos pasado de un reclutamiento de un 30% por encima de un 90%, 90-95%, es decir, prácticamente no se nos escapa ningún paciente. Estos son ya dos ejemplos de lo que podemos hacer. Si nos metemos en el flujo de trabajo, básicamente lo que se hacía anteriormente, nosotros, bueno, pues este flujo lo basamos en la adquisición de los estudios, en los análisis de imagen, hablaremos del almacenamiento y, lógicamente, generamos un informe. ¿Cómo hacemos este análisis? Pues básicamente se hacía anteriormente en Workstation, en estaciones de trabajo fundamentalmente de ecocardiografía, lo que hemos dicho antes, Workstation, pequeñas islas, las que no nos podemos mover muchísimo de ahí. Como digo, la capacidad de análisis está muy limitado y postproceso prácticamente inexistente. El almacenamiento y la distribución de las imágenes se queda a un nivel muy local dentro de las estaciones. Esto dificulta muchísimo a la hora de querer revisar nuestros ecos. Y esto es un problema porque perdemos muchísimo tiempo y es muy frustrante no poder avanzar. Esto, lógicamente, como veremos, va a cambiar. Y los informes que, como veremos en este momento, antes eran informes muy poquito elaborados, en algunos casos texto libre, con lo cual nos vamos a encontrar muchísima variabilidad dentro del equipo de ecocardiografía o dentro de la unidad de imagen. Básicamente si no tenemos informes homogéneos, esto se convierte en un problema de cara al clínico a la hora de interpretar los resultados. Y esto es una de las cosas que tenemos que cambiar radicalmente. ¿Cuál es el flujo de trabajo que nos vamos a encontrar ahora? Fijaros, el flujo de trabajo empieza un poquito antes, ya en la citación y en los demográficos. Con este gestor vamos a ser capaces de modificar, como veremos a continuación, y adaptarnos también a nuestras necesidades. La adquisición, como veremos, también ha cambiado. Lo que vamos buscando es adquirir las imágenes y centrarnos posteriormente en el postproceso, básicamente para ganar tiempo de escaneo, tiempo de máquina. Vamos a escanear, reducimos nuestros tiempos de escáner, hacemos nuestro postproceso y con esto podemos gestionar y hacer muchísimo más estudios. El almacenamiento, como vemos, se ha dejado de ser un problema y con la distribución vamos a poder enfocarlo, una visión no solamente de la unidad de imagen, sino todo el servicio de cardiología. Por lo tanto, como puntos a tener en cuenta, básicamente dejamos las estaciones de trabajo, nos metemos en la multimodalidad. La multimodalidad nos va a permitir estos sistemas de gestión, en función de las necesidades que tengamos en el día, ir implementándolas, es escalonado. El almacenamiento es muy ágil, deja de ser un problema. El timeline que hemos visto a continuación y que lo volveremos a ver es clave para realizar sesiones, establecer contacto con los cirujanos con hemodinámica, va a ser un poquito la forma, como decimos, de comunicarnos. Los informes que vamos a crear los vamos a ver muy fácilmente en este timeline, son fáciles de ver por nosotros y fáciles de ver por nuestros compañeros. Y lo importante aquí es que nos permite elaborar unas plantillas, unos informes adaptados a cada una de las necesidades y, sobre todo, no solamente parten desde la unidad de imagen, sino es un consenso estas plantillas entre la unidad de imagen y la parte más clínica, con lo cual vamos a conseguir informes muchísimo más homogéneos. Partiendo un poco de la citación y los demográficos, aquí tenemos un ejemplo de un informe estándar. Tenemos aquí un texto, tenemos unas medidas, pero lo que quiero que os fijéis básicamente es en esta parte de aquí, donde tenemos los datos de filiación, los datos demográficos. Lógicamente tendríamos el nombre del paciente, el número de historia clínica, la fecha donde se hace estudio, la edad del paciente, pero podemos coger datos que vienen de la historia clínica y los podemos volcar, los podemos meter en nuestro informe. Por ejemplo, el motivo de la petición. Nosotros tenemos aquí el motivo de la petición, no tenemos que irnos a ningún otro lado a buscarlo. Esto es muy importante, nos ahorra muchísimo tiempo. Podemos meter directamente la altura, el peso. Esta información la podemos obtener de las máquinas o incluso de la propia historia clínica la podemos obtener. Aquí tenemos un campo blanco que podemos, de alguna forma,
ponerlo a nuestro gusto. Nosotros, por ejemplo, ahí tenemos la procedencia del paciente, si viene de cardiología, de medicina interna, si es un paciente de cardiooncología, por ejemplo. Una cosa muy útil para nosotros que hemos implementado hace poco o estamos todavía ajustándolo, es que es muy interesante tener el teléfono de contacto del médico. ¿Por qué es muy interesante? Porque cuando tenemos un hallazgo que queremos conectárselo de una forma muy rápida a su médico, si tenemos el teléfono de contacto y tenemos el nombre de su médico, podemos llamarle inmediatamente y decirle, mire, tengo este paciente con estos hallazgos. Podemos, otra cosa, por ejemplo, estamos intentando implementar, pues poner aquí diagnósticos previos que tenemos en este paciente que nos puede ayudar a entender el contexto clínico en el que se encuentra este informe, y esto puede tener una repercusión muy importante sobre las conclusiones que saquemos sobre el estudio. En cuanto a la adquisición, cada uno en su laboratorio de imagen lo va a manejar de una forma diferente, pero hacia donde va un poco, digamos, las unidades de imagen, es que lo que hemos dicho antes, dedicarnos a la adquisición, hacer una buena adquisición y luego potenciar el postproceso. Las mediciones que podemos hacer son mediciones, por supuesto, las que queramos, pero suelen ser la mayoría de los casos mediciones simples que nos pueden orientar un poco durante la adquisición. Y es cierto que en algunos escenarios clínicos, a lo mejor en el contexto de hemodinámica, podemos hacer mediciones y postprocesos relativamente complejos sobre la propia máquina. Es decir, nosotros lo podemos hacer, aunque la mayoría de los casos lo vamos a llevar a nuestra sala de lecturas para hacer un postproceso con algo más de tiempo. En el postproceso, en nuestras estaciones en las que trabajamos, estaciones de la unidad de imagen, es donde se van a ir implementando todo este postproceso y donde la tecnología básicamente está dedicando su tiempo. Nosotros a día de hoy en el postproceso, que lo podemos ir, va actualizándose casi de mes a mes, año a año, lo que se va buscando cada vez sea más automático. Por ejemplo, nosotros tenemos el AutoStrain que nos permite hacer un análisis de strain muy rápido sin tener que modificar absolutamente nada y nos da directamente las mediciones. Podemos medir de una forma también muy automática los volúmenes ventriculares, los ventriculares, auriculares, es decir, nos da una información que de otra forma no sería posible. Y lógicamente, si estamos en la imagen multimodalidad, podemos hacer el postproceso en TAC y resonancia de la misma forma con herramientas muy desarrolladas, exactamente igual que con la ecocardiografía. Lo tenemos que recordar todo en el mismo punto y podemos ir saltando de una técnica a otra. En cuanto al almacenamiento, estos son los principales problemas. Antes, como hemos comentado, sin embargo, ahora ha dejado de ser un problema. De hecho, antes era uno de los principales motivos de conversación en las unidades de imagen de los laboratorios en cuanto al almacenamiento, unos principales problemas de preocupación. Hoy en día, en nuestro laboratorio y en muchos otros laboratorios, este problema está resuelto. Lo dejamos, en nuestro caso, en manos de Philips y no tenemos ningún problema. Es decir, ellos siempre nos lo dicen, dejarlo en nuestras manos y nosotros no hay ni una sola conversación del almacenamiento porque funciona perfectamente. Lo que suele decir, no news, good news. Nunca tenemos noticias sobre ello porque no hay ningún problema. En cualquier caso, hay diferentes soluciones y todas ellas nos permiten tener las imágenes y tener la información de una forma muy, muy rápida y asequible. En cuanto a la distribución y los informes, es quizá lo que hemos dicho antes, los puntos claves, es el punto de encuentro. Esta distribución tiene que llegar esta información a todos y cada uno de los clínicos, a todos los cardiólogos si lo necesitan, incluso a los no cardiólogos. Por lo tanto, para realizar esta distribución utilizamos nuestro punto de encuentro, nuestro sistema de gestión y como veremos a continuación en uno de los ejemplos que vamos a mostrar va a ser fundamental en el día a día, incluso para la hora de realizar el informe. Y de hecho estos informes, como he dicho antes, son informes muy elaborados con plantillas que no solamente parten de la unidad de imagen, sino que también van a partir de los clínicos, incluso en la planificación, por ejemplo, de las cirugías o de hemodinámica, también son informes consensuados con ellos, dándole realmente la información que ellos necesitan. Si uno piensa en todo lo que hemos hablado hasta ahora, en todo este recorrido, en todo este flujo, en la citación, en la adquisición, postproceso, en el almacenamiento, en los informes, lo que generamos en todo momento son datos. Estos datos son los pilares, tanto los datos como la información. Es una cosa muy importante porque se nos abre una ventana de oportunidad para todos, porque
básicamente son los pilares de la medicina académica. No se puede hacer una medicina académica si no tenemos datos bien recogidos. No podemos hacer una investigación si no tenemos estos datos bien, y por supuesto no podemos hacer una buena gestión de nuestra unidad de imagen, nuestro servicio de cardiología. Como dice un buen amigo mío, no se puede mejorar lo que no se puede medir. Y esto es muy importante desde el punto de vista de la gestión. Y luego un mensaje que creo que tenemos que transmitir es que toda esta información, todos estos datos que hemos creado a través de nuestro flujo de trabajo de una forma muy organizada, nos permite compartirlo, nos permite hacer un networking. Y creo que tiene mucho sentido, nos encontramos ahora mismo en medio de la pandemia, en los que compartir más que nunca es vivir. Y es fundamental crear un networking. Y cuantos más datos y mejor elaborados, muchísimo mejor, ¿no? En cualquier situación. Nosotros, basando un poco en esta filosofía, hemos cambiado nuestra unidad de imagen en los últimos años. Llevo 4 años en el Hospital 12 de Octubre coordinando esta unidad. Con estas herramientas cambiamos la filosofía del laboratorio, la filosofía del servicio de cardiología. Nosotros nos ha permitido dar apoyo a programas de asistencia e investigación dentro de la unidad de imagen y crear un programa de asistencia e investigación de ecocardiografía básica, ecocardiografía avanzada, donde tenemos la ecocardiografía 3D, las técnicas de deformación, cardiopatía estructural, desarrollar un eco que da apoyo, como veremos a continuación, a diferentes unidades clínicas. Y estamos haciendo un desarrollo muy rápido del TAC y de la resonancia cardíaca, para nosotros es fundamental. Hemos creado programas de docencia, para nosotros esto es lo que no tenemos la joya de la corona, que es básicamente el programa de fellows. Podemos hacer un programa de fellowship. Va a venir el fellow, va a tener toda la tecnología, toda la información y va a tener todos los datos para poder hacer investigación. Por supuesto, los residentes, programa de estudiantes, le damos muchísimo valor a los técnicos en este flujo de trabajo, son claves. Podemos hacer cursos en formación, cursos de simulación. Todo esto no sería posible sin tener esta mentalidad y toda esta infraestructura. También, aparte de la formación, asistencia e investigación, lógicamente la gestión. Para nosotros, como hemos dejado antes claro, esto es fundamental y esto es lo que nos hace mejorar día a día. Y lógicamente, como comentaba, estamos dando muchísimo apoyo a otras unidades que ya se habían creado y que lo que hemos hecho es potenciarlas y, bueno, mejorarlas, si se me permite decirlo. Y como veremos, uno de nuestros ejemplos ha sido clave para poder desarrollar la unidad de valvulopatías, está siendo clave para la puesta en marcha de cardio-oncología y algún programa de investigación relacionado con la endocarditis. Por lo veis, para nosotros está siendo fundamental. Para que entendáis un poco todos estos conceptos, os voy a mostrar lo que nosotros hemos hecho, lo que se llama las consultas de alta resolución. Consultas de alta resolución para nosotros son las consultas de cardiología, la que aparte, lógicamente, de hacer un electrocardiograma, pues tenemos un ecocardiograma dentro de la consulta y podemos resolver el problema del paciente en esa misma consulta. Nos ha permitido desarrollar hace 2 años una unidad de valvulopatías con más información en Europa y nos ha permitido desarrollar la ecocardioscopia Focus desde hace 1 año y medio aproximadamente. Estos son los ejemplos que os quería mostrar. Esta es una fotografía de nuestro laboratorio de imagen. Este es el laboratorio de ecocardiografía del 12 de octubre, es un poquito diferente la estructura. Nosotros aproximadamente pues haremos unos 25.000, 30.000 ecos al año, más o menos, por ahí anda la cosa, vamos creciendo. Parte de estos ecos que hacemos son los ecos que hacemos en las consultas de alta resolución. Las consultas de alta resolución está hecha por cardiólogos que no son expertos en ecocardiografía, son cardiólogos clínicos y tienen que realizar un eco. Son pacientes, nos van a llegar pacientes fundamentalmente de atención primaria y de medicina interna con disnea, dolor torácico, despistaje de palpitaciones, soplos y pacientes con antecedentes de factores de riesgo. Este es el contexto en el que nos movemos. Luego, si nos vamos al laboratorio de ecocardiografía, también está dividido un poquito en 2. Damos soporte a las unidades asistenciales que tenemos aquí a nuestra derecha y básicamente son consultas que están realizadas por expertos en hipertensión pulmonar, cardiopatías congénitas, miocardiopatía, trasplante, insuficiencia cardíaca. Nosotros en el mismo día le vamos a hacer ese eco, de tal forma que el clínico va a tener el eco de la unidad de imagen en ese momento. Y gracias a esto, como veremos después, en el punto 2,
cómo hemos formado la unidad de valvulopatía en la que yo también lo coordino. Y luego ya tenemos nuestro laboratorio central, que como todo el mundo hacemos los ecos de cardio, los que no son de cardio, tenemos nuestras pruebas especiales y muy potenciado el ecomóvil, la ecocavidad coronaria, urgencias, el intervencionismo, y voy a destacar luego la ecocardioscopia. ¿Qué hacemos en los pacientes, como hemos dicho, de alta resolución? Porque ¿cómo es el flujo de trabajo? Esto quizás es lo más interesante. En este flujo de trabajo que realizamos, trabajamos con lista de trabajo. ¿Esto qué significa? Pues que todos los datos demográficos, como hemos visto anteriormente, vamos a tener la capacidad de volcarlos en nuestro informe y utilizarlo para nuestras estadísticas. Lógicamente, la adquisición es un poquito diferente. Son cardiólogos clínicos, no son expertos en ecocardiografía, van a ser en principio ecocardiogramas, de hecho no de gama alta, sino de gama media, que creemos que es suficiente, y van a hacer un protocolo de adquisición corto. Y lógicamente estas mediciones las van a hacer directamente sobre la máquina. El postproceso que existe realmente es escaso, quizás si tienen alguna duda, lo suelen comentar con nosotros, y poco a poco sí es cierto que vamos intentando introducir algunas máquinas en las que hace un postproceso automático. Aquí el tiempo es oro, con lo cual el automatismo tiene muchísimo sentido. A día de hoy, la mayoría de las máquinas que tenemos, como digo, son de gama media, que no las tenemos, pero poco a poco iremos implementándolo. En cuanto a la gestión de imágenes, por supuesto, todos estos estudios que se realizan los vamos a tener en nuestro gestor, y los informes que realizan nuestros compañeros clínicos al realizar sus ecos son diseñados por la unidad de imagen. Les damos soporte, de tal forma que van a tener estandarizados todas las mediciones y todo lo que escriban en su informe. Esto es muy, muy importante. ¿Qué hacemos en otro contexto completamente diferente? Esto es completamente diferente porque básicamente los ecos son muchísimo más complejos. No tiene absolutamente nada que ver. Si nos vamos a nuestro flujo de trabajo, lógicamente nuestra lista de trabajo no la vamos a perder en ningún momento. Va a ser un protocolo muchísimo más largo, en el que prácticamente no hacemos mediciones, simplemente alguna para orientarnos cómo escanear ese paciente, pero básicamente hacemos muy poquitas. En cuanto al postproceso, es un proceso complejo. Aquí están incluidas las patologías probablemente más complejas que requieren ecocardiogramas de alta complejidad, de alta gama, y es precisamente donde los tenemos. Es una forma, como veis, también de gestionar dónde colocar cada uno de nuestros ecos. Lógicamente, vamos a tener nuestra gestión de imágenes, más que nunca lo vamos a necesitar, y los informes, como comentaba antes, van a ser informes diseñados, consensuados con la unidad de imagen y con la unidad clínica. Es decir, por ejemplo, en la unidad de miocardiopatía, ellos pues quieren que cuando tenemos un paciente de hipertrofia, pues que le describamos la hipertrofia de una forma determinada, porque para él es fundamental para sus diferentes escalas de riesgo. Pues eso lo diseñó nuestro compañero que se dedica a la miocardiopatía y nosotros lo implementamos. Una idea que tienes que tener en cuenta, según van saliendo las guías, más información, nuestros informes estamos constantemente cambiando. De hecho, lo solemos cambiar, solemos evolucionar aproximadamente cada 2 o 3 meses. Van evolucionando nuestras plantillas. Pasando a la unidad de valvulopatías, para mí, que sería, el punto número 2, es el que tenemos aquí. Aquí sí que realmente se nos abre una ventana de oportunidades y nos ha permitido situarnos donde realmente queremos. Para que entendáis esta oportunidad que tenemos, estas son las guías del año 2017, las guías europeas de valvulopatías, que dan un mensaje que es muy parecido a lo que estamos hablando aquí, aunque no lo parece. Y es que básicamente en la unidad de valvulopatías, que incluso hablan de Harvard Centers, en estos básicamente vamos a encontrar clínicos, no solamente cardiólogos, podemos encontrar internistas, podemos encontrar médicos de atención primaria, con lo cual vamos a tener que conectar con ellos. Desde el punto de vista de la imagen, necesitamos absolutamente todas las técnicas, la ecocardiografía 3D, necesitamos el TAC, la resonancia, necesitamos toda la tecnología. Y por supuesto necesitamos a alguien que nos haga la intervención, ya puede ser un cirujano, puede ser un hemodinamista, y lo que tenemos claro es que tanto el clínico como el intervencionista sí o sí se tienen que encontrar con nosotros en la unidad de imagen, en nuestro punto de encuentro, que es nuestro sistema de gestión. Si uno cierra los ojos y piensa lo que hace el día a día, esto es precisamente lo que básicamente hacemos, conectarnos con nuestro compañero, que en este caso sí o sí tiene que ser en el sistema de gestión. Hay una cosa muy importante que dicen también las guías, y es que si los que nos dedicamos a la valvulopatía nos damos cuenta que muchos de los datos que vemos en la literatura son muy heterogéneos. Entonces, aquí hay un punto
un toque de atención en el que nos dicen, efectivamente, en la literatura hay mucho sobre valvulopatías, pero son datos muy heterogéneos. Necesitamos datos robustos, necesitamos datos homogéneos para en el futuro tener datos que nos permitan básicamente sacar conclusiones en las que ahora ni siquiera podemos pensar. Es muy importante, como hemos dicho antes, necesitamos datos para hacer investigación, gestión y para hacer una medicina académica. Y aquí, como os digo, lo marcan las guías, los necesitamos. ¿Cómo hacemos nosotros en nuestra unidad de valvulopatía? Nosotros, en una valvulopatía ligera, lo que hacemos, vemos que tiene realmente una valvulopatía ligera, no tiene nada más de paciente, lo hemos valorado, pero tiene que volver de nuevo a atención primaria, porque consideramos que una valvulopatía ligera, aquí esto tiene sus matices, no deberíamos de seguirlos nosotros. ¿Qué pasa cuando tenemos una valvulopatía severa? Pues lógicamente lo vamos a ver en la consulta de la unidad de valvulopatía, en la unidad de valvulopatías. Y lógicamente, como hemos visto antes, le vamos a hacer un ecocardiograma con todas las garantías, con el mejor equipo. Probablemente el ecocardiograma lo va a hacer un ecocardiografista que está vinculado a la unidad de valvulopatías en una agenda específica de valvulopatías complejo. Esto nada nuevo con respecto a, digamos, a otra organización. El problema real en el día a día, también si uno lo piensa y se dedica a las valvulopatías, muchas veces es la valvulopatía moderada. Y con esto podríamos estar discutiendo bastante tiempo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Antes hemos hablado de la consulta de alta resolución, que era una consulta con ecocardiografía. Esto es al revés. Nosotros hacemos una ecocardiografía en la que metemos también la consulta. Y se lo voy a explicar. Aquí esta es nuestra unidad donde vemos este tipo de pacientes. El paciente al llegar, lógicamente se le toma la tensión, también se hace un electro, tenemos la ayuda de la enfermera y le pasamos un checklist de sintomatología y otra serie de cosas muy típicas de las valvulopatías. Nosotros esperamos que en un paciente con una valvulopatía moderada, sin nada más, en principio, este checklist lo hacemos porque esperamos que desde el punto de vista clínico estén asintomáticos. Si realmente tenemos una valvulopatía moderada y tiene síntomas, quizás estemos hablando de una valvulopatía severa. En cualquier caso, este checklist es fundamental para estar seguros. Y a continuación le hacemos nuestro ecocardiograma, ¿de acuerdo? Con lo cual, es el cardiólogo el que le hace el ecocardiograma y va a ser el cardiólogo quien hable con el paciente y le diga lo que tiene que hacer. Con esto nos evitamos una consulta. Muchas veces, tradicionalmente, el paciente va a su consulta clínica, le pide un ecocardiograma, después de pedirle ecocardiograma, se le hace el ecocardiograma y tiene que volver a la consulta con el resultado. Aquí lo hacemos todo. Y quizás lo más interesante en relación con el flujo de trabajo, nosotros hacemos un informe en el gestor de imágenes. No lo hacemos en nuestra historia clínica, lo hacemos todo en nuestro gestor. Hacemos una valoración clínica y ecocardiográfica dentro del programa de valvular y ortopatía simple. Hacemos una valoración clínica, los antecedentes, ponemos nuestro ecocardiograma, establecemos nuestras conclusiones y establecemos un plan, pero siempre en el gestor. Con lo cual, una vez más, el cardiólogo, el ecocardiografista, el informe, el clínico va a estar en nuestro gestor y va a estar en esa única sala. Optimizamos al máximo este tipo de pacientes. Y una pregunta que os estaréis haciendo, lógicamente, es verdad, nosotros tenemos muchísimos pacientes valvulares que, aparte de una valvulopatía, tienen una insuficiencia cardíaca, tienen cardiopatía isquémica, fundamentalmente en el contexto de insuficiencia mitral funcional isquémica, cardiopatías congénitas, pacientes tienen hipertensión pulmonar. ¿Qué hacemos con estos pacientes que tienen todo esto? Pues lógicamente lo que tenemos que hacer, no tenemos que irnos a nuestro punto de encuentro con nuestros compañeros clínicos de estas unidades. Nos vamos a nuestra gestión de imágenes y aquí es donde montamos nuestras sesiones, pueden ser virtuales o son presenciales. Es aquí donde tomamos las decisiones en conjunto, es aquí en nuestro timeline donde nos vamos a encontrar de nuevo en nuestro día a día. Si nos centramos en el tercer punto en el que quería comentar, que era la ecocardioscopia, que también, este es un ejemplo de cómo una nueva necesidad, que es la ecocardioscopia, esto no existía hace 2 años, no lo aplicamos nosotros y muchos de nosotros en el día a día. Hemos empezado con un programa de ecocardioscopia desde cardiología y necesitamos un flujo de trabajo. Ese flujo de trabajo lo hemos diseñado. Entonces, para recordar un poco muy brevemente lo que es la ecocardioscopia, simplemente los que habéis tenido la suerte de trabajar con ello, tenemos nuestra sonda y básicamente está conectado a una tablet o a un smartphone. La calidad de imagen es muy buena, es muy versátil y básicamente es como una ecocardiografía, pero no tiene
ni Doppler pulsado ni Doppler continuo. Sí que tiene Doppler color. Tiene unas características específicas, pero básicamente la limitación, si tiene alguna, es no tiene Doppler pulsado y Doppler continuo. Si no, no sería una ecocardioscopia. La imagen muy buena, pero es muy portátil. Lo podemos llevar en la bata, lo podemos llevar en la mano. En el modelo antiguo que nosotros teníamos en el hospital 12 de octubre, nosotros como el resto de hospitales, lógicamente, trabajamos mucho con medicina interna. Medicina interna tiene pacientes cardiológicos que lógicamente tienen dudas. ¿Qué es lo que se hacía en el modelo antiguo? Nos piden una interconsulta. Medicina interna nos escribe una interconsulta y le dice al cardiólogo clínico que vea a su paciente. El cardiólogo clínico sube a ver al paciente de medicina interna que tiene un problema clínico. ¿Qué es lo que va a hacer? En el 90% de los casos, esto lo tenemos visto, le va a pedir un ecocardiograma. Con lo cual, tiene que esperar medicina interna, probablemente 2 o 3 días, depende de la cantidad de trabajo que tengamos, pues tendrá que esperar al resultado del ecocardiograma. Con lo cual, el ecocardiograma subirá al cardiólogo, lo valora y finalmente el internista toma una decisión con ese paciente. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Tenemos que gestionar esto de una forma muchísimo mejor, con la tecnología y con nuestro flujo. La tecnología la tenemos. ¿Qué es lo que le hemos dicho a nosotros a los de medicina interna? No queremos que nos pidan más interconsultas de medicina interna, no queremos que nos pidan más ecocardiogramas. Lo que queremos que nos pidan son interconsultas con ecocardioscopia. ¿Esto qué significa? Que el internista pide esto y sube el cardiólogo con la ecocardioscopia. De tal forma que cuando está en la planta de medicina interna, habla con el internista, hace la ecocardioscopia y entre los dos deciden qué hacer con ese paciente. Con lo cual, no hace falta pedirle un ecocardiograma y se resuelve. Con lo cual, básicamente estamos ganando 2, 3, 4, 5 días de ingreso hasta que tenga resultado el eco y que el cardiólogo pueda subir a verlo de nuevo. Una cosa muy importante, que esto es lo que hay que medir, que básicamente cuando tenemos una interconsulta en medicina interna, le hacemos una ecocardioscopia, en el 85% de los casos no va a requerir un transtorácico arreglado. No lo requiere. Lo solucionamos in situ. Esto es muy importante. ¿Cómo es nuestro flujo de trabajo? Nuestro flujo de trabajo, seguimos teniendo nuestra lista de trabajo. En cuanto a la adquisición, lógicamente son protocolos, porque así te lo piden esta máquina y no tendría mucho sentido que fuera de otra forma, son protocolos cortos. Sí que es cierto que podemos hacer ciertas mediciones que van implementando poco a poco. No hacemos postproceso porque no tendría sentido estar delante del internista y hacerlo, sino le pediríamos un ecotrastorácico normal. Muy importante que son imágenes que van a estar en nuestro gestor de imágenes, las podemos ver en cardiología, en la unidad de imagen, la pueden ver los internistas, la pueden ver el resto del hospital. Y los informes son diseñados por la unidad de imagen, siempre consensuado, como es lógico, con los clínicos. ¿Lo veis? Es digamos, un flujo de trabajo que se ha adaptado a las necesidades clínicas que tenemos hoy en día. Por lo tanto, esto no cambia. Y ya para terminar, yo creo que nos va a sobrar tiempo de discusión. Simplemente 2 puntualizaciones sobre el futuro de la imagen cardiovascular. Hemos visto antes cómo ha ido evolucionando todo en las últimas décadas y básicamente yo creo que todo lo tenemos ya un poquito en la cabeza y yo creo que todos empezamos a ver muchísimas cosas. Pero quería llamar la atención sobre la impresión 3D. De hecho, tiene que ver muchísimo con el postproceso. Básicamente tenemos la impresión 3D, se sale la imagen de la pantalla, la vamos a tenerlas en nuestras manos. Ya hay departamentos en diferentes hospitales, tenemos departamentos de radiología y tenemos departamentos ya de impresión 3D. Eso ya empieza a existir, no solamente lógicamente en cardiología, sino en otros ámbitos de la medicina. La realidad virtual, que estamos buscando para qué podemos utilizar la realidad virtual, nosotros ya le estamos dando vuelta. La tecnología que usa nosotros en imagen, siempre hablamos de DICOM, en TAC, resonancia eco. Aquí hablamos de otro tipo de almacenaje, se llama STL, que lo tiene tanto la impresión 3D como la realidad virtual. Hace 5 años, menos años, 3, nosotros empezamos a hacer, como veremos ahora, impresión 3D y teníamos que hacer muchísimo postproceso. Ahora empieza a ser muchísimo más automático. Y, por supuesto, todo el mundo habla de la inteligencia artificial, deep learning, redes neuronales. Esto está muy bien, pero hay que saber dónde tienen que estar. Pues, lógicamente, esta inteligencia artificial puede estar en cualquier lado. De hecho, la inteligencia artificial ya empieza a aplicarse en ecocardiografía, pero tiene muchísimo sentido es aplicar esta inteligencia artificial a los sistemas de gestión.
si gestionamos bien, gracias, y optimizamos con inteligencia artificial, optimizaremos nuestro trabajo. Esto es lo que estamos haciendo nosotros ya desde hace aproximadamente 4 años. Podéis preguntar, y hay muchísimo en la literatura. Nosotros estos 4 años lo que hemos hecho básicamente es aprender para estar bien situados para que en el futuro esta tecnología se empiece a implementar en la práctica clínica. ¿Y qué estamos haciendo? Pues lógicamente imprimiendo 3D, aprendiendo cómo se manejan, haciendo nuestro proceso, que como os digo está muchísimo más fácil. Estamos aprendiendo a imprimir corazones, los estamos utilizando para los alumnos. Aquí, por ejemplo, en este caso, queríamos ver una orejuela, cómo es el tamaño de esa orejuela con los cierres de orejuela. Probamos diferentes materiales y estamos investigando de tal forma que cuando lo podamos utilizar en el día a día estemos completamente preparados. ¿Y qué hacemos con la realidad virtual? Fijaros, este soy yo en el laboratorio de hemodinámica. Grabamos un procedimiento en realidad virtual, nos llevó a grabarlo bastante tiempo y lo utilizamos para docencia. Básicamente, mucha gente viene a rotar con nosotros para ver cómo hacemos los diferentes procedimientos. Lo grabamos en realidad virtual, una realidad virtual interactiva. Te pones las gafas, puedes interactuar conmigo, podemos ver los diferentes menús, ampliar qué es lo que está haciendo el hemodinamista. Realmente es una herramienta increíble para la docencia y parte todo de los datos que adquirimos de las imágenes, ¿no? Quedaros con ello porque creo que va a ser el futuro. Nada más, simplemente daros las gracias una vez más. Este es mi email del Hospital 12 de Octubre. Estaré más que contento de que os pongáis en contacto conmigo para cualquier duda que tengáis. Y nada, obrigado y espero vuestras preguntas. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Jorge. Muy interesante. Yo incluso aprendí mucho con la charla. Bueno, antes, yo tengo una pregunta desde mi lado, antes de abrirla para el público. En España, tú sabes, aquí en Brasil y en muchos países de Latinoamérica, no tenemos el técnico de la ecocardiografía, ¿no? Entonces, el propio médico, cardiólogo, que hace la adquisición y después hace los informes y las análisis, ¿no? En España, ¿existe la persona como técnico o son los médicos también que hacen la adquisición? Y la segunda pregunta relacionada, ¿cómo separamos, no? ¿Qué recomiendas de hacer medidas en equipo y medidas para hacer en la estación off-card, de post-proceso, ¿no? Solamente en líneas generales. Vale. ¿Sí? A la primera es muy buena pregunta. Pocos hospitales en España tienen técnicos. Hay 2 o 3 hospitales de referencia. Uno de ellos, de donde surgió, es el Hospital Gregorio Marañón. Yo tuve la suerte de trabajar durante 3 años. En España la escuela parte realmente de allí. Yo me formé en Estados Unidos, en el Hospital Mass General, que ya tenían técnicos, con lo cual, cuando vine al 12 de octubre, yo tenía clarísimo que íbamos a necesitar técnicos. De hecho, cuando llegué había 2 técnicos que realmente eran enfermeras que hacían de técnicos. A día de hoy tenemos 7 técnicos y vamos a llegar a un 8º. Para nosotros nos cambia completamente. Básicamente hacemos muchísimos más ecos. Y una cosa muy importante, porque podemos estar discutiendo, hay gente que está a favor, gente que está en contra, compañeros que están en otros hospitales que no consideran que no tiene que estar el técnico, básicamente porque somos cardiólogos y nosotros podemos dar, digamos, de alguna forma ese punto de cardiología. Lo importante es que esto lo liga un poco con estos sistemas de gestión. El técnico tiene muchísimo valor porque adquiere las imágenes muy bien, de una forma muy sistemática. Y luego el postproceso cada vez es más automático, con lo cual ellos lo manejan muy bien. Y aquí viene lo importante, es que ellos nos hacen el informe, pero es un informe muy estructurado. Y ese informe estructurado está realizado por cardiólogos, realizados de imagen y cardiólogos clínicos. Entonces ellos son capaces de hacer un informe donde meten sus datos muy estructurados y muy elaborados, porque ese trabajo nosotros lo hemos hecho ya. Yo entiendo a lo mejor a alguien que le dé un poquito más de reparo que los técnicos trabajen en laboratorio, porque a lo mejor si tienen que hacer ellos el informe desde el principio, pues a lo mejor dicen, yo hago mucho mejor informe que ellos, ¿no? En cualquier caso, igual que estamos evolucionando las técnicas, está evolucionando también el papel de los técnicos dentro del laboratorio. Y diré una cosa más, en nuestro laboratorio hicimos un estudio, el 70% de los ecos los hacen los técnicos y no son solamente ecos simples, hacen la mayoría de los ecos complejos. Y una cosa muy importante, que si ellos tienen alguna duda, lógicamente van a levantar la mano y nosotros vamos a estar allí para ayudarles. En cuanto a la segunda pregunta, que también es muy importante,
nosotros somos por nuestra logística, lógicamente, somos un hospital y un servicio en el que hacemos la mayoría de las mediciones offline, las hacemos en nuestra sala de análisis. Pero por eso también he querido reflejarlo, porque algún compañero que nos puede estar escuchando dice, claro, esto es un laboratorio muy grande. Lógicamente nos tenemos que adaptar en donde nos encontremos. Por eso en esos ecos que he hablado de alta resolución, en eso las mediciones las hacemos más en online, las hacemos básicamente sobre la máquina. Lo que tiene que tener todo el mundo claro, que aunque lo haga sobre la máquina, según va a ir evolucionando en su laboratorio y va adquiriendo nueva tecnología y nuevos gestores de imagen, va a tener que ir migrando hacia los análisis postprocesos en las estaciones de trabajo, multimodalidad, y olvidar un poquito la adquisición, o sea, centrar en la adquisición y olvidar las mediciones durante la adquisición. Yo creo que esa evolución lógica se va a producir. Ok, excelente, gracias. Bueno, tenemos ahí como 10 minutos. Si ustedes ahora tienen preguntas, por favor, hagan por el chat. Ahí vamos a hacer las preguntas y respuestas, ¿está bien? La primera que tenemos es, en el contexto de proteger los médicos frente a infecciones, ¿cree que usted que el eco transesofágico será reemplazado por cardioresonancia o cardiotomografía? Es muy buena pregunta, sobre todo también por el contexto en el que estamos, ¿no? Saliendo del contexto en el que estamos, lógicamente, o sea, la prueba transesofágica es una prueba muy útil, hacemos todos a diario y tiene dos inconvenientes. Uno, el que estamos hablando, que nosotros nos podamos infectar en el contexto en el que estamos, y otro, no tenemos que olvidar que el eco transesofágico es una prueba relativamente invasiva que a nadie nos gustaría que nos la hicieran, ¿no? Entonces, nosotros sí que nos está pasando en nuestro laboratorio a la hora de tomar una decisión sobre qué prueba hacemos eco transesofágico, nos planteamos si hay alguna otra prueba que la podríamos sustituir, que podría ser el TAC o la resonancia. Voy a poner un ejemplo. Cuando en las insuficiencias aórticas, por ejemplo, ¿no? Muchas veces, tradicionalmente, hacemos un eco transesofágico, queremos ver la morfología de la válvula, graduar la insuficiencia aórtica. En este contexto, muchas veces nosotros estamos empezando a pedir resonancia cardíaca, porque evitamos un poco el trauma al paciente, podemos ver mejor el ventrículo izquierdo, caracterizarlo y ver el trayecto aórtico. Es decir, transesofágico está aquí para quedarse con nosotros, pero poco a poco el TAC y la resonancia, lógicamente, tendrá muchísimo más que decir. Y también tengo que decir a favor del eco transtorácico que cada vez vemos muchísimo mejor las estructuras y nos evita algún transesofágico. En cuanto al peligro de contaminarnos, es un peligro que es clarísimo en el que nos encontramos. Yo creo que ha habido una sesión que no he podido verla, pero muy enfocado en eso, sobre las medidas. Nosotros, es un dato muy importante, el 25% de los que trabajamos en el laboratorio de imagen se ha infectado durante el 25%, los que más del servicio de cardiología han sido de imagen, y no sabemos exactamente en dónde ha sido, lo podemos imaginar, y en el eco transesofágico hemos tomado absolutamente todas las medidas, lógicamente. Estamos teniendo dos medidas que estamos implementando ahora, que una es hacer, no sé si lo han comentado antes, pero básicamente una especie de pecera que se pone en la cabeza para evitar la diseminación y que nos infectemos, una especie de mampara, no sé, así es lo que estamos haciendo ahora mismo. Y a mí lo que me preocupa es que cuando nos relajemos un poquito y pase un poquito el pico de la pandemia o tengamos riesgo de infección de otras cosas, pues lógicamente que bajemos la guardia. Yo creo que esto vamos a aprender que los estrofágicos a partir de ahora vamos a tener que tener la guardia muy alta y protegernos bastante mejor. Estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Ok, gracias, excelente. Nada. Bueno, uma outra pergunta em português, vou traduzir. Quais das aplicações casos de usos, não, para impressão 3D que vocês estão usando no Hospital 12 de Outubro? E eu complemento, não sei, isso creio pode ser um caso de uso para pacientes cardio-oncológicos ou pediatria, não? Para ter uma interação melhor com os pacientes. Esto es justo. Nosotros lo estamos utilizando fundamentalmente como planificación para la cirugía y para el intervencionismo. En este diálogo que establecemos para la planificación, básicamente nos basamos en el TAC, la resonancia y la ecocardiografía, y ya lo estamos implementando con la impresión 3D. Y fundamentalmente las cardiopatías congénitas. Las cardiopatías congénitas nos está ayudando muchísimo a establecer ese link entre lo que nosotros vemos en la imagen, lo que el cirujano va a hacer, ¿no? Y le permite planificar al cirujano lo que va a hacer. Esto es un concepto
que lo aplicamos, por ejemplo, a la reparación de la válvula mitral. El cirujano, cuando entra a ver su válvula mitral, gracias a la ecocardiografía tridimensional, tiene en la cabeza el plan que va a establecer, lo tiene que tener clarísimo. No puede improvisar en la reparación mitral. Si improvisa, probablemente la reparación no quede bien. Esto, en el contexto básicamente de la pediatría, de las cardiopatías congénitas, es muy interesante porque realmente va a llegar con una planificación exacta de lo que se va a encontrar, ¿no? Y luego, por ejemplo, en la planificación, lo hemos llegado a hacer la planificación de algunos tumores también, para ver dónde está localizado. Y si me dices, si la pregunta es exactamente a dónde más lo estamos utilizando, es en ese contexto, y lo utilizamos muchísimo ahora en docencia, muchísimo para que la gente entienda cómo es la ecocardiografía tridimensional. Pero hay una cosa muy importante, es que nosotros, una vez que tenemos esta imagen, que es en DICOM, como he dicho, la pasaríamos a STL, que es este nuevo formato, y más que impresión 3D, que está muy bien, tenemos que pensar que no todos vamos a tener la capacidad de tener 3D, porque cuesta dinero este material. Pero sin embargo lo podemos meter en un entorno virtual, en un entorno de realidad virtual, en el que nosotros veamos en 3 dimensiones. Esto es muy interesante, que lo vemos como si fuese una impresión 3D, incluso lo puedes manipular, puedes girar con unos guantes especiales, puedes abrirlo. O sea, yo creo que por supuesto, la impresión 3D está ahí para quedarse, pero ojo con la realidad virtual, porque creo que es por ahí por donde creo que van a ir también las cosas, ¿no? Ok, excelente. Bueno, hemos recibido ahora muchas preguntas. Voy a seleccionar más 2 porque no tenemos mucho tiempo. Bueno, otra pregunta de México. En México hay pocos técnicos, ¿no? Y bueno, creo que no solamente en México, toda Latinoamérica. Sí. ¿Dónde que los técnicos pueden estudiar? ¿Hay algún site virtual para entrenamientos, para formación? Sí. Mira, nosotros, hay 2 cosas y no quiero hacer os cuento básicamente lo que hacen. Nosotros en España, básicamente, hacen un año, están con nosotros formándose y tienen unas prácticas teóricas y luego hay unas prácticas que son online y luego tienen que rotar por diferentes hospitales y están aproximadamente 9 meses con nosotros aprendiendo la ecocardiografía. Nosotros tenemos las puertas abiertas para cualquier compañero ecocardiografista, residente, fellow técnico que quiera venir con nosotros. Y una novedad en la que hemos estado trabajando en los últimos 5 meses, que es básicamente en una plataforma para que la gente aprender ecocardiografía básica y ecocardioscopia, dirigida a no cardiólogos y dirigida a técnicos. Es una plataforma completamente diferente a la que estamos habituados. No se trata de dar una charla magistral, sino que tiene vídeos realmente interactivos en los que tienes que tomar decisiones a la hora de escanear. Hay una persona que va a estar escaneando a otro lado de la pantalla, pero te va a ir diciendo, si giro a la derecha, ¿qué es lo que veo? O a la izquierda, ¿no? Es decir, tenemos que crear plataformas muchísimo más ágiles de las que tenemos ahora. Nosotros, si todo va bien, para el verano tendremos nuestra propia plataforma que esperamos pueda servir a muchísima gente. Y de hecho, esa plataforma para España, nuestra idea es que la gente básicamente durante un mes se entrene con esa plataforma y luego se entrene con nosotros en el laboratorio de imagen. Y luego los que no tengan, lógicamente, geográficamente, estén en la otra punta del mundo, pues que la parte online tenga un valor añadido y que les pueda servir para la formación. Y, lógicamente, nuestra idea es interactuar con algunos laboratorios de imagen para nosotros dar la plataforma online y que luego otros compañeros de otros hospitales en Latinoamérica, fundamentalmente, tengan la capacidad de enseñarles, ¿no? O sea, una vez más, tenemos que trabajar en equipo. Excelente. Mira, temos muitas perguntas aí que eu pido para vocês, não? Vamos contestar. Tenho o contato de Philips, o WhatsApp, e vamos contestar as perguntas que hacen falta. Solamente agora uma última, ok? Vale. Então, uma de nossos amigos de Argentina, de Buenos Aires, como forma a los fellows em ecocardiografia transeofágica? ¿Tienen simuladores? Sí. Además, de hecho... Okay. Mirad, voy a volver para atrás, que tenemos tiempo. Lo hacemos aquí online. A ver si no me paso. Un segundo, perdonad, porque creo que eso es justo... Voy a ir aquí, voy más rápido así. Perdonad, pero quiero que lo vean in situ. Ahí está, ¿no? Aquí está. Nosotros tenemos, aquí está nuestro programa de fellow y abajo cursos de simulación, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros? Nosotros el fellowship que estamos haciendo ahora mismo en nuestro hospital, intentamos que sean 2 años. Si es uno, es uno. Durante el primer año se focalizan en ecocardiografía.
y el segundo año en TAC y resonancia. Si vienes para un año, aceptamos. Lógicamente, el fellow tiene que aprender su eco. Lo que más va a demandar son las pruebas especiales de eco de estrés y eco transesofágico y el eco de las unidades específicas, eco valvular, insuficiencia cardíaca, hipertensión pulmonar. Nosotros, ¿cómo empezamos con los residentes y con los fellows? Tenemos dos simuladores de eco transtorácico y tenemos simuladores de eco transesofágico. Nosotros lo que hacemos es, bastantes tardes a lo largo del mes, nos sentamos con los técnicos, nos sentamos con los residentes y con los fellows y practicamos con el simulador. De hecho, cuando alguien llega, antes de empezar a meter la sonda, lógicamente va a estar pasando por el curso de simulación sí o sí, ¿vale? Una vez que ha pasado su curva de aprendizaje por el curso de simulación, pasaríamos a la adquisición de las imágenes y finalmente muchísimo tiempo en el postproceso. Ok, excelente. Muy buena charla, discusión, doctor Jorge. Yo Pues pido nada, disculpas, vamos a tener que terminar ahora. perfecto. Solamente pasar una mensaje final. Ahí, Sandra, si me escuchas, puede pasar. Para mí no está funcionando mi botón para Sí, la claro. presentación. Okay. Muchas gracias, doctor Jorge. Muchas gracias. Ha sido un placer. Agradezco mucho por su tiempo, por la presentación. Muchas gracias, fue un placer. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta. Hasta luego. Adiós a todos.